¿Qué tal, chicos? En la clase de hoy vamos a ver el húmero. Bien, primero vamos a empezar con generalidades. El húmero va a ser un hueso largo, va a ser par y va a ser asimétrico. Y para su estudio se le conoce como es un hueso largo que va a tener un cuerpo, que es la diáfisis, y dos extremos, que son las epífisis. El cuerpo va a ser recto en su mayoría y va a estar retorcido en su eje. Va a ser de forma cilíndrica en la parte superior y de prisma triangular en la parte inferior. Entonces, este sí tiene una forma cilíndrica o de prisma triangular. Se le van a conocer 3 caras y 3 bordes y 2 extremos. Bueno, aquí tenemos la imagen de un número del lado derecho con 2 vistas, una vista anterior y una vista posterior. Entonces vamos a pasar a describir cada una de estas partes. Vamos a empezar primero con el cuerpo, que ya mencionamos que va a tener 3 caras y 3 bordes. Va a ser recto en su mayoría y en su extremo superior va a ser cilíndrico y en su extremo inferior cambia, pasa a ser forma de prisma triangular. Bien, las caras que vamos a tener, ¿cuáles van a ser? Esta es una vista anterior. Vamos a tener una cara lateral o una cara externa, una cara interna o una cara medial y una cara posterior. Bien, entonces vamos a empezar primero con la cara lateral o cara externa. En la parte media del cuerpo vamos a encontrar esta eminencia, esta prominencia, pequeña prominencia que se localiza acá, cara externa, y se la va a conocer como impresión o V deltoidea. V deltoidea, por lo tanto, va a tener inserción muscular. ¿Qué músculo se va a insertar acá? El deltoides, superiormente. Y por abajo hay una pequeña inserción para el músculo braquial anterior. La cara interna va a ser más lisa que la externa y superiormente se va a caracterizar por presentar pequeñas impresiones para inserción del músculo coracobraquial. En cambio, la cara posterior vamos a tener que va a tener otra característica importante en su tercio medio. ¿Cuál va a ser esa característica? Que va a presentar una especie de depresión o un canal que se dirige oblicuamente, es decir, de arriba hacia abajo y de adentro hacia afuera. ¿Qué es este canal? Este canal lo vamos a conocer como canal radial o canal de torsión. Por este canal van a pasar 2 estructuras muy importantes. ¿Cuáles van a ser esas 2 estructuras? Una va a ser un nervio y una arteria. Va a ser el nervio radial y la arteria humeral o braquial profunda. De inserciones vamos a tener una superior por arriba del canal y otra por debajo del canal. Aquí tenemos una porción del tríceps, va a ser la porción o la cabeza lateral del tríceps, y por debajo vamos a tener la cabeza medial del tríceps. Bien, respecto a los bordes vamos a tener un borde anterior y 2 bordes laterales. El borde anterior se le va a conocer también como línea áspera y este se va a caracterizar porque en la parte inferior se va a bifurcar para formar una pequeña fosa, que es esta fosa que vemos acá, que adelante se les vamos a comentar. Bueno, respecto a al borde interno o externo, nada más su importancia es que tiene inserción para los tabiques intermusculares, y sabemos que estos tabiques intermusculares van a separar al brazo en 2 compartimentos, un compartimento anterior y un compartimento posterior. Ahora, si pasamos a hablar sobre el extremo superior, se va a caracterizar por presentar una superficie articular. Esta superficie articular va a ser lisa, redondeada y va a representar un tercio de esfera. Se le va a conocer como cabeza del húmero. Esta va a estar ligeramente aplanada y se va a dirigir hacia arriba y medialmente. Entonces tenemos la cabeza del húmero. La cabeza del húmero se va a ir estrechando hasta formar esta pequeña porción que la vamos a conocer como cuello anatómico. El cuello anatómico es lo que separa el resto del hueso de la cabeza del húmero. Por fuera de dicho cuello anatómico vamos a tener 2 pequeñas eminencias, una de este lado, una anterior y una más lateral o posteriormente. Bien, ¿cómo vamos a conocer estas pequeñas prominencias? Las vamos a conocer como tubérculos. Tubérculo
tenemos el tubérculo menor, que va a ser el anterior, va a ser más pequeño, y también en la nomenclatura antigua se le conoce como troquín. El troquín o el tubérculo menor va a presentar pequeñas inserciones para la inserción del músculo subescapular. Y de ahí tenemos el tubérculo mayor o troquíter. Aquí también tenemos la vista del troquíter en la vista posterior. El troquíter se va a dividir en 3 facetas, una faceta superior, una media y una inferior. Y cada una de estas 3 facetas tiene una inserción muscular. Entonces, en el tubérculo mayor se van a insertar 3 músculos. ¿Cuáles van a ser esos 3 músculos? Tenemos primero el supraespinoso superiormente, el infraespinoso en la faceta media, y en la faceta inferior se va a insertar el redondo menor. Y en el espacio comprendido entre estos 2 tubérculos vamos a encontrar otra especie de canal. Este canal se le conoce como surco intertubercular o canal bicipital. La importancia del canal bicipital es que por acá se va a deslizar el tendón de la cabeza larga del bíceps braquial. Entonces la cabeza larga del bíceps braquial, bueno, su tendón se va a deslizar entre el troquín y el troquíter por el surco intertubercular. En el surco intertubercular vamos a tener 2 labios, un labio externo y un labio interno, y un intersticio con impresiones, porque aquí también se van a insertar 3 músculos. 3 músculos se van a insertar en la corredera o el canal bicipital. ¿Cuáles van a ser? Si hablamos de externo a interno, externo sería el pectoral mayor. En el intersticio sería el dorsal ancho. En el labio interno sería el redondo mayor. De hecho, hay una mnemotecnia que se utiliza para recordar la inserción del canal bicipital, que se le conoce como P-dorro. Ok, P de pectoral mayor, Do de dorsal ancho y Ro de redondo mayor. Después de describir todas esas estructuras vamos a tener el cuerpo, pero hay un espacio entre los tubérculos y la cabeza con el cuerpo y lo vamos a conocer como cuello quirúrgico. Bien, y el cuello quirúrgico es importante porque es la porción como que más débil del hueso y es donde se lleva a cabo mayormente las fracturas. Ahora si hablamos del extremo inferior, vamos a tener que va a ser aplanada de adelante y atrás y se va a encorvar en su cara lateral. También va a tener una superficie articular, pero este va a comprender tanto fositas como eminencias. Bien, ¿cuáles van a ser las eminencias o las protuberancias que tenemos? Primero tenemos en la parte externa una estructura semiesférica, que la vamos a conocer como capítulo o cóndilo humeral. Y aquí es donde se va a alojar la cúpula del radio para articularse. Y en la parte interna tenemos lo que conocemos como tróclea humeral, que tiene una forma de polea y se divide en 2 vertientes. Una vertiente interna, que es más inferior, y una vertiente externa. Y para articularse con la cavidad sigmoidea del cúbito. También vamos a tener fositas supraarticulares porque van a estar por arriba de estas prominencias. Primero tenemos esta que está más marcada, que era por la bifurcación del borde anterior y la vamos a conocer como fosita coronoides. Fosita coronoides porque aquí va a alojarse la apófisis coronoides del cúbito. De ahí, más lateral, tenemos otra pequeña fosita no tan marcada que la vamos a conocer como fosita radial. Esas son las 2 fositas anteriores. También tenemos la fosita externa del olecrano, porque aquí llega a terminar lo que es la extremidad del olecrano del cúbito. También vamos a tener otras eminencias, pero ya no van a ser articulares, sino van a ser supraarticulares, es decir, por arriba de estas 2. ¿Cuáles van a ser? Una medial y una lateral. La medial la vamos a conocer como epicóndilo, o en algunos casos lo conocen también como epitróclea, y la lateral se le conoce como epicóndilo lateral o epicóndilo nada más. La diferencia es que el medial va a estar más sobresaliente, más marcado. Aquí tenemos la imagen, y más inferior que la lateral. La importancia es porque aquí en las 2, tanto en la eminencia medial como en la lateral, vamos a tener un tendón común para inserciones musculares de 5 a 6 músculos que van a cumplir una función específica. Entonces en el epicóndilo medial se va a insertar el tendón común para los músculos que van a ser
flexores del antebrazo, y en la eminencia lateral o en el epicóndilo lateral el tendón para los músculos que van a ser extensores. Entonces flexores medial, extensores lateral. Y ya te dieron una imagen más esquemática comparativa para ver las inserciones. Pues aquí tenemos lo que es el troquín y el troquíter. Bien, el troquín, aquí se inserta el subescapular, y el troquíter, que se dividía en tres facetas, ¿no? En la superior va el supraespinoso. Tenemos nuestro canal bicipital o surco intertubercular, los tres compartimentos y las tres inserciones: pectoral, mayor, dorsal ancho y redondo mayor. De ahí tenemos toda esta inserción para el músculo braquial anterior en su cara lateral y cara interna también. Y en la impresión deltoidea tenemos la del músculo deltoides. Y ya del lado interno, en el tercio medio, tenemos la inserción para el músculo coracobraquial. Y aquí tenemos lo que es el epicóndilo y la epitróclea. En la epitróclea era para los músculos flexores y en el epicóndilo para los músculos extensores. Y ahora en la vista posterior pues tenemos nuestro canal de torsión, y que se dividía en dos labios: un labio superior para lo que es la inserción de la cabeza lateral del tríceps y uno medial para la cabeza medial del tríceps también. Y aquí tenemos otra imagen del troquíter, ¿no? Ya habíamos descrito lo que era el supraespinoso, y aquí tenemos las otras dos facetas: la faceta media para el infraespinoso y la faceta inferior para el redondo menor. Y en eso sería todo